Bueno, buenos días. Otro viernes que volvemos a juntarnos, a encontrarnos a través de estos medios virtuales. Y como siempre decimos, para nosotros es un día particular, estar cerca de los pacientes. Ayer también tuvimos una reunión muy Esperá un linda. segundito, Walter, que están entrando, los veo ahí recién, ¿eh? ¿Lo está grabando? ¿Querés esperar? Sí, Bueno, sí, pero te digo que hay 17 personas recién conectadas, se ve que están entrando. Si querés esperamos un par de bueno, minutitos. dale. On fire. Si quieren podemos arrancar porque ya no hay nadie en lista de espera, en sala de espera. Dale. Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este encuentro virtual. Este viernes que volvemos a encontrarnos como para compartir distintas temáticas con los pacientes, con los familiares, con los integrantes del sistema de donación. Como siempre les decimos, son días importantes y especiales para nosotros. Estas son acciones que hacemos para tener un vínculo en este marco de pandemia tan difícil, para estar cerca de quienes esperan un trasplante, de quienes trasplantaron. En el día de ayer hicimos también una reunión con el Consejo de Asesor y son días para nosotros que nos gratifican. Estamos cerca de ustedes y tratamos de acompañarlos en todo lo que podemos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la información, ¿no? Creemos que es algo sustancial e importante para atravesar un proceso de enfermedad a la espera de un trasplante, y nos va a acompañar la licenciada Roxana Fontana, que es la directora de Relaciones Institucionales y Comunicación. Para mí es una amiga, es una compañera, es la jefa, y bueno, esperamos compartir un grato momento entre todos. Así que, hola, Ro. Hola. Hola a todos. Bueno, nada, ¿querés que arranquemos entonces? ¿Se Dale. escucha bien ahí? Yo escucho Bueno, perfecto, espero que los demás se escuchen bien. bueno, cualquier cosa me avisan. Bueno, yo armé una pequeña presentación para que podamos compartir algunas cosas, algunos conceptos, algunas ideas, y después podamos contarnos un poco, porque en definitiva la información se trata de comunicación, así que todos podríamos contar algo respecto a nuestras experiencias que tienen que ver con la comunicación en salud, qué nos pasa cuando vamos a un hospital, a un establecimiento de salud, y qué nos pasa en todo ese recorrido que tenemos que hacer, ya sea por una consulta simplemente o porque tenemos el diagnóstico de alguna enfermedad o de algún problema de salud. Entonces les voy a mostrar la presentación que armé para ustedes. Vale, mirá que no estoy pudiendo compartir, no sé por qué. Ahí vamos. Perfecto. ¿Ahí la ven? Sí, perfecto. Bueno, como pueden ver acá, yo modifiqué un poquito el título, me di un permiso y pensé en la información no solamente como un derecho, que a veces nos hace pensar más en lo judicial, sino sobre todo como una necesidad. De uno u otro modo necesitamos
ser lo suficientemente creativos como porque la necesitamos justamente para tomar decisiones, para poder pensar sobre lo que nos pasa. Entonces, por eso fundamentalmente lo pensé sobre todo como una necesidad. Y también a veces porque me da la sensación que la medicina está como un poco judicializada y terminamos muchas veces hablando de cuestiones con terminología que tiene más que ver con el derecho, que con el diálogo, que con la comunicación entre las personas. Entonces, un poquito, solamente esta diapo para que repasemos algunas cosas que tienen que ver con la Ley de Derecho del Paciente, que es la Ley 26.529, que también ustedes pueden acceder y leerla. Entonces, dice que, bueno, los pacientes, digamos, o las personas, digamos, porque yo también me pongo un poco ahí me apareció de nuevo, bueno, voy a cerrar acá. Tenemos derecho a que los médicos y médicas nos den una explicación clara sobre nuestro estado de salud, sobre los riesgos y también sobre los beneficios que tienen los tratamientos que ellos nos recomiendan, así sea el tratamiento más mínimo y simple, sobre las consecuencias que tiene que nosotros no cumplamos con ese tratamiento. Si yo no me hago las cosas, si yo no tomo la medicación, ¿qué me puede pasar? También podemos pedir que esa información nos la den por escrito, o simplemente con escucharla, pero habitualmente vieron que últimamente los médicos tienden a escribir no solamente la receta, sino a escribir lo que nos indicaron. A veces después es difícil leer esa letra de médico, pero esa información muchas veces nos la dan así parcialmente por escrito. También tenemos derecho a negarnos a recibir información, digamos, a decir, bueno, yo no estoy preparado todavía y no quiero saber hasta acá, solamente hasta donde yo estoy preparado para escuchar determinada cuestión que tiene que ver con mi salud. Y el consentimiento informado, todo esto es todo consentimiento informado, y no siempre el consentimiento informado se debe dar por escrito, la mayor parte de las veces es este intercambio que se da en la consulta y se da verbalmente, y se da por escrito fundamentalmente cuando tiene que ver con operaciones, internaciones o tratamientos invasivos o riesgosos. Ahora lo que me pasa es lo que me pasó antes, que no puedo avanzar con la presentación. Lo que tenés que hacer es volver a activar ahí. Bueno. Sí. Entonces, una cosa es la situación ideal. Esa situación ideal es que esto suceda casi naturalmente, algo que no va a pasar, en el consultorio. En esa consulta donde nos cruzamos con nuestro médico, con nuestra médica, y nos da esa información. Sin embargo, ese proceso de información, justamente, está atravesado por un montón de cuestiones. Y fíjense que acá yo les voy a decir algo que es que está atravesado por un montón de emociones y de cosas que nos pasan a las personas y que nos pasan a nosotros como pacientes y que también le pasan al médico y a la médica que están del otro lado o a los que intervienen en el equipo de salud. O sea que todos en determinado momento vamos a estar en mejores condiciones de poder dar esa información de manera más fácil y a veces vamos a estar en peores condiciones. O tal vez no vamos a ser tan claros. Entonces, en esa realidad nos pasa que no nos animamos a preguntar, nos pasa que tal vez no estamos aún preparados y eso hace que también no nos animemos. Entonces te dicen que tenés algo y no te animás todavía a preguntar de qué se trata. Tenemos miedo, puede ser que estemos ansiosos, que ya recibimos un estudio, ya lo leímos, no entendimos mucho, pero nos parece que podemos tener algo. Que las preguntas nos aparecen después, cuando estamos en el colectivo, cuando vamos de viaje a casa, decimos, uy, esto no se lo pregunté. O llegás a tu casa y tu familia te dice, pero ¿cómo no le preguntaste sobre tal cosa? Y no, me olvidé, no le pregunté. También puede ser que el médico te lo haya explicado, pero vos en realidad no, digamos, no entendiste demasiado y de nuevo no te animaste a repreguntar. Te pareció que en la consulta estaba apurado, entonces dijiste, bueno, uno a veces tiene como ese exceso de prudencia, dice, no, están apurados, qué sé yo, entonces mejor no va a tener tiempo para explicarme. Entonces, una cosa es todo lo que planteamos como realidad y todo lo que se habla como derecho, y otra cosa, como
como ideal, perdón, y todo lo que se habla como derecho, el derecho a la información, y otra cosa es hablar hoy de lo que nos pasa en la realidad, de qué podemos aportar nosotros desde nuestro lugar para mejorarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenés esa información en la consulta? Díganme si ustedes no hacen esto, esto es digamos, con esta diapositiva lo que yo les quería mostrar es justamente lo que dijimos recién, que ese proceso de información tiene que ver, no es una línea recta, no es un instante, es como, a veces se transforma como un laberinto de búsquedas, donde vamos y venimos, donde parece que estás subiendo una escalera interminable que no llegas nunca arriba y nunca llegás a ese lugar de información que hubieras deseado. Y a esto me refería, cuando vos no tenés esa información, ¿dónde buscás? En Internet. Todos lo hacemos. Yo, por supuesto, muchas veces dije, no hay que buscar en Internet, porque es un arma de doble filo, porque es peligroso, porque bla, 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 pero cuando a mí me pasa algo, inmediatamente voy a buscar en Internet. Siempre selecciono lo que quiero saber, qué es lo que me conviene, la información que más me gusta, y la que menos me gusta trato de no verla, pero aún así la veo. Y fíjense esto, ¿no? Más del 70% de los pacientes usan Internet para informarse no sobre salud, sobre su salud. La mitad lo hace antes de la consulta, cuando ya imagina, ¿vieron cuando ustedes ponen un síntoma, dolor de panza y tal cosa? Con eso les salen un montón de resultados. O dolor de cabeza y entonces muchos lo hacen antes de consultar con el médico y otros lo hacen después porque se quedaron con esas dudas o porque el médico les dijo algo pero piensan que puede haber algo más. Y la mayoría de los pacientes creemos en esa información, no es que la ponemos en duda, decimos esto es así, hasta a veces creer o llegar a la idea de un diagnóstico equivocado sobre nosotros mismos. Entonces lo mejor sería no decir como les hubiera dicho en otro momento, no busquen en Internet, sino si buscan, vamos a plantearnos dónde buscar. Y miren este dato que me pareció súper interesante, ¿no? Cuando ponemos la palabra salud en el buscador de Google, tenemos 387 millones de resultados. Así que imaginen lo que es nuestra cabecita y todo lo que yo les voy diciendo ahora, llévenlo a todo lo que nos pasó durante la pandemia y a todo lo que nos va a seguir pasando. Seguramente Walter va a retomar esto después, pero justamente todo lo que tiene que ver con la información, cómo nos volvemos locos ahora con la vacuna, ¿no? La vacuna, la primera dosis, la segunda dosis, las vacunas combinadas, bueno, en su momento si los trasplantados, si los inmunosuprimidos, si esa cantidad enorme de información circulando en nuestras cabezas y afectándonos, porque no la vemos de afuera, no somos espectadores, sentimos que eso nos afecta. Entonces, si vamos a buscar justamente en los buscadores de Google, nosotros vamos a recomendar algunos que tienen que ver, estos que están acá, después igual la charla la van a tener, que son Google Académico, Medline Plus, y no alcanzo a leer ahora otro, a ver, y PubMed también, que me lo había olvidado. Esos son los buscadores donde hay artículos que son artículos científicos. Ojo también, porque a veces un artículo no significa que eso pueda generalizarse para todos los casos, pero sí ahí vamos a encontrar información que es información realmente científica y no rumor. Sitios web del gobierno, el sitio web del INCUCA y de los organismos provinciales de procuración o de los ministerios. Yo sé que a veces puede haber algunas personas que descrean de la palabra justamente oficial del gobierno, etcétera, pero en algunas ocasiones, por supuesto, nosotros creemos que ahí es donde está la información más clara y más precisa. Entonces, recomendamos que busquen en esos sitios que terminan con .gov. Sitios de universidades y escuelas de medicina que terminan con .edu, sitios web que tengan que ver con los lugares donde ustedes se atienden. Hay muchos hospitales y muchos establecimientos que tienen
sitios web donde ustedes pueden buscar información, de las sociedades científicas, en el caso de nuestra temática, la Sociedad Argentina de Trasplante, la Sociedad Argentina de Infectología, que consultamos muchísimo en este último tiempo por las publicaciones que hice sobre vacunas, la Sociedad de Nefrología, la de Cardiología, la de Hepatología, todas esas sociedades también tienen información confiable y también a veces nos permite que podamos hacer preguntas a través de los lugares donde podemos conectarnos o mandar un mail. Y también sitios web de organizaciones o fundaciones sin fines de lucro que estén especializadas, que sepamos que realmente tienen determinada trayectoria como para darnos ese tipo de información. Esto también Walter seguramente lo va a retomar. El tema de las redes sociales. Estemos atentos, empiezo por el final, estemos atentos a las redes sociales. Las redes sociales son interesantísimas para generar sociabilidad y para relacionarnos entre las personas. ¿Qué tienen de interesante? Fíjense, antes, cómo nos relacionábamos con la persona a la que le pasaba lo mismo que a mí. El que está en lista de espera igual que yo, el que está idealizando igual que yo. Nos relacionábamos porque nos encontrábamos en la sala de diálisis o en la sala de espera, o ahora podemos encontrar a esa persona que le pasa lo mismo que a mí a través de las redes sociales. Y muchas veces la encontramos y no vive ni en mi ciudad, ni en mi barrio, ni siquiera en mi país. Muchas veces compartimos experiencias con personas que viven en otro lado. Con esto hay que estar muy atentos, porque a veces nosotros mismos, como en Kukai, recibimos información de algún caso que generalmente Pablo, el equipo de prensa, suele estar muy atento y dice, ojo que este caso no es de Argentina, es un caso de otro lado. Y no es que valga más ni menos desde el punto de vista humano, pero a veces el contexto cambia muchísimo la realidad de un requerimiento de alguna situación de algún paciente. Entonces, repetimos, las redes sociales son muy valiosas, pero también tenemos que estar muy atentos a eso. Y además porque las redes sociales tienen un factor emocional muy alto. Entonces, lo que yo, tal vez la información que yo leo en la página del INCUCAI es una información objetiva en la que yo puedo tomar más distancia. Pero cuando yo leo que a alguien le pasa algo en una red social, inmediatamente me identifico. Y a veces me identifico con lo bueno y a veces me identifico con lo malo. Entonces, a veces me angustio muchísimo y a veces me alegro mucho por alguna situación que veo en las redes sociales. Entonces, ¿por qué contamos todo esto? ¿Y por qué no digo lo que les pasa a ustedes y digo lo que nos pasa? Porque yo también soy paciente. No estoy vinculada o no me pasó nada que esté relacionado con un trasplante, pero me pasaron y me pasan otras cosas que tienen que ver con mi salud. Y todo esto que les cuento a ustedes también me pasa a mí. Entonces, desde ese lugar también digo, bueno, cuando yo leo algo con todo esto del COVID, ¿no? Yo leía algo que le pasaba a alguna persona cercana o alguien que conocía o alguien de nuestro entorno e inmediatamente me angustiaba o me pasaba eso o me alegraba. Pero no podía tomar distancia de eso que leía en las redes. Entonces, las redes están muy buenas, pero estemos atentos. Y también, bueno, a veces, lamentablemente, las redes sociales, digamos, salud fue casi una de las últimas, de las últimas temáticas que tomó el tema de las redes sociales, justamente por esto de que el valor de la privacidad y la confidencialidad, que es algo como muy preciado para el tema de salud, en las redes sociales se borra absolutamente. Entonces, eso también pasa. A veces, ante la necesidad de contar una experiencia de salud, me termino exponiendo. Termino como contándolo a un universo enorme que tal vez no es precisamente el universo que yo quiero que se entere. Y cuando yo lo cuento, tengo muchos comentarios que van a ser buenísimos, que me van a acompañar, pero puedo tener algunos comentarios que no me gusten también y que me puedan causar daño. Entonces, todo eso lo tenemos que tener presente. Esto no es ni para que dejen de usarla, ni para que, sino para que tengamos presentes estas cosas a la hora de tomar esas decisiones. Bueno, los medios de comunicación es una experiencia que hemos tenido en el último tiempo, todos, dificilísima con el tema del COVID, ¿no? Esto que llamamos la infodemia, que es el exceso de información, que es casi como una pandemia informativa,
donde todos parecen expertos, pero no sabemos realmente cuáles son los expertos. La agenda de los medios de comunicación obviamente influye en nuestra vida todo el tiempo y nos va instalando temas, nos pone temas en nuestra cabeza. Ahora es difícil, repito, porque todo está teñido de COVID, pero también una cosa que aprendí a lo largo de mi trayectoria profesional y de mi camino profesional es esto, ¿no? Cuando aparece una noticia, suelen aparecer de la misma noticia 3 o 4 que le siguen, que son similares, y eso es lo que hace que en nuestra cabeza, eso no es al azar, sino que hace que en nuestra cabeza se instalen determinadas cuestiones. Y los temas no se tratan con mucha diversidad. Ustedes presten atención y vean, no solamente en el tema de salud, se tiende como a homogeneizar. Entonces, el tratamiento que se le da a la noticia es siempre el mismo. A veces uno piensa y dice, pero ¿por qué no lo enfocan desde este otro lugar? Y sin embargo, ese otro enfoque no aparece. Y los temas de salud, vieron que no tienen un espacio específico. Se trata en medio de un montón de otras temáticas, de un montón de otras noticias. Entonces, digamos, muchas veces esos temas justamente no están en lugares especializados. Y me pareció también interesante esto, que lo vamos a reconocer porque nos damos cuenta, no hay muchos profesionales tampoco especializados que hablen de determinados temas, sino que muchas veces los temas de salud recaen sobre los políticos o los funcionarios, que son los que terminan hablando de estas temáticas. Por lo tanto, a veces la información que nosotros estemos buscando, excepto que tenga que ver con decisiones sanitarias que sí involucran lo político, a veces no vamos a encontrar ahí las respuestas necesarias. Y algunas veces vamos a salir más confundidos que aclarados. Entonces también esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál es el lugar que a nuestro modo de ver va a integrar todo esto? La consulta médica. Volvemos a ese lugar. No voy a decir que es fácil. Todos hemos tenido diferentes experiencias. Médicos a los que la comunicación, y médicas, ¿no? A los que la comunicación les resulta más fácil y te dicen las cosas de una manera amable y fácil, que vos te vas tranquilo, te vas satisfecho y te vas habiendo entendido todo. Pero no todos tienen esas habilidades de comunicación y a veces te dicen las cosas con siglas, con nombres técnicos, que vos salís de ahí y no sabés ni lo que tenés, ni qué impacto eso va a tener en tu vida cotidiana, ni en tu salud, ni qué síntomas deberías estar atento para saber si tenés que volver a consultar o no, ni cuándo. Mucho menos cuando te dan un diagnóstico que tiene alguna implicancia, como por ejemplo decirte, bueno, esta enfermedad que vos tenés se soluciona o se resuelve con un trasplante. Y a vos se te viene esa palabra trasplante y no sabés ni de qué se trata, ni cómo es, ni cómo te van a inscribir en lista de espera. Y también se te vienen muchas cosas que ya escuchaste, que escuchaste en la televisión, en los medios, en diferentes lugares. Entonces, no es un camino fácil, es un camino a veces más sencillo, a veces más complejo. Y me parece que tenemos que tratar nosotros de ir buscándole la vuelta. Yo particularmente muchas veces me he enojado con muchas situaciones, porque la información no solo se da con el médico, sino que cuando vos vas a hacer un trámite a tu obra social, a veces para vos, a veces para un familiar querido que está muy enfermo y que vos sabés que necesita esa medicación, o cuando entras al hospital y te recibe la secretaria, a veces ya desde ahí eso te produce incomodidad, a veces te produce enojo y a veces te produce furia, no enojo, porque te encontrás con muchas cosas que sí me lo podría haber dicho mejor, se podría haber tomado más tiempo para explicármelo. Bueno, yo he pasado por diferentes estados de ánimo, a veces me enojo y grito, a veces contesto mal, a veces encontré que la mejor manera es tratar de contar hasta 1000 y tratar de encarar la situación de una manera que tenga que ver con, te pido por favor, necesito realmente que me expliques, que me digas, no entiendo, me resulta difícil. A veces la gente supone, sobre todo con personas que trabajamos en el ámbito de salud y que el que está enfrente tuyo lo sabe, supone que tenés que saber todo, que vas a entender rápidamente. Y cualquiera de nosotros que está en una situación
emocional vinculada con la salud puede no entender por qué está asustado, o porque está ansioso, o porque está enojado por algún motivo. Entonces tenemos que buscar esos caminos, tenemos que saber que el derecho, esa necesidad de informarnos, ese derecho, tenemos que ir en búsqueda de ese derecho y tenemos que buscarle la vuelta, ¿sí? Ese proceso de información es un recorrido, nosotros somos los protagonistas, busquemos la manera de ver cómo podemos hacer, cómo podemos pedir ayuda. Es mejor si podemos expresar lo que sentimos, si podemos decir, doctor, no le pude preguntar la otra vez porque la verdad me dio miedo, o porque la verdad se me va a doler, me da miedo que me duela. O bueno, no sé, el sentimiento que a ustedes les aparezca. Es mejor si lo podemos decir, porque también nos acerca al otro y lo ayuda al otro a que sea más empático. Tengan en cuenta, a veces el médico o la médica creen que nos dieron la información, y nos dieron la que a ellos les parece, pero a nosotros nos falta otra parte. Hay que decírselo, hay que tratar de decírselo todas las veces que sea necesario. Esto que decíamos, los equipos de salud pueden no tener habilidades de comunicación a veces, y siempre hay que promover el camino del diálogo. Yo sé que a veces, obviamente, la medicina llega a la instancia de judicialización y muchas veces es necesaria esa instancia, no lo voy a negar, pero me parece que siempre tenemos que buscar antes el camino del diálogo, de un lado y del otro. Esta misma charla que estamos teniendo con ustedes, a veces la tenemos del otro lado. Y también hablamos de los sentimientos que tienen los médicos y las médicas, de las cosas que les pasan, de cómo le hablan a los pacientes, y también de este camino del diálogo. También hablamos con ellos de esto, porque también es algo que se aprende. Los médicos y las médicas hacen toda la carrera de medicina prácticamente sin tener ninguna instancia donde hablen o aprendan acerca de la comunicación. Desde nuestro lugar, siempre nos ofrecemos como instrumento. El equipo del área social y el INCUCAI se ofrece como instrumento. A veces las respuestas las tenemos nosotros, a veces somos mediadores de esas respuestas, y a veces no las tenemos ni nosotros ni a los que vamos a buscar la respuesta. Pero bueno, repito, no es un instante, es un camino. Así que, bueno, con esto cerramos. Bueno, muy lindo, muy interesante lo que nos presentó Roxana. Y para seguir un poco en la línea, Roxana hablaba de la comunicación en salud. Mi idea es hablar de la comunicación con los pacientes, que es una esfera, como si fuera una propia parte, una subparte de la comunicación. En la salud hay directores médicos, especialistas, enfermeros, laboratorios, un montón de intereses y cuestiones. Y hay un foco central, que es el destinatario, que es el paciente. Y el paciente que tiene un padecer, que atraviesa un estado de vulnerabilidad emocional, muchas cosas, sobre todo en procesos largos de salud, de tratamientos, donde intervienen un montón de cuestiones, de incerteza, de angustias, de cuestiones socioeconómicas, en un largo proceso de enfermedad, un montón de otros impactos sociales atraviesan y empiezan a hacer un montón de cuestiones que no sabes cómo es ese recorrido, lo vas experimentando y a veces, muchas veces con cargas negativas. Y Roxana mostró esa cuestión, esa foto de esa escalera caracol. Y en realidad justamente es así, porque la información es algo estático, la comunicación es dinámica. Ahora yo para comunicarme, nosotros para comunicarnos con ustedes, hoy tenemos un encuentro virtual, pero la comunicación es con el otro. Si no hay un otro, no me puedo comunicar, sería un monólogo conmigo mismo. Y ese otro tiene que ver el valor que uno le da a quien padece, al paciente, que también se valoriza el propio quien comunica, el médico cuando a lo mejor te da una palmada y te dice, hola, ¿cómo estás? Vos vas a relacionarte distinto. Y eso es el vínculo. No hay comunicación sin vínculo. Si no nos vinculamos, por eso, seguramente los que ven estos encuentros o las reuniones que hacemos con pacientes o me han escuchado algunas veces, saben que insisto en la palabra el vínculo, porque en la vida es el vínculo, es ese puente que me va a juntar con Roxana, con mis compañeras del área social, con los otros compañeros del INCUCAI, con ustedes. Uno trata
de generar ese vínculo. Porque justamente esa cuestión de la comunicación es, si yo te cuento algo, estoy esperando que me preguntes y me digas si me entendiste o no. Y como en realidad, cuando vos entras en un problema, sobre todo de salud, y mucho más, como es un trasplante, que no se cura con una droga en que la produce un laboratorio. Tiene que venir algo donado que nos van a dar, puede ser un donante cadavérico, generalmente son donantes cadavéricos, puede ser un donante vivo, un familiar, emparentado, y alguien nos da. Entonces hay un montón de preguntas que vos te vas a hacer, y muchas veces las preguntas que nos hacemos en los problemas no tienen respuesta, porque están atravesadas por esto que decía Roxana, el miedo, la incerteza, la angustia, toda esa cosa de incertidumbre, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser después? Y por eso la información tiene que ver con el otro, con el vínculo que vos hacés, eso que decía Roxana, buscar. Y buscar está mal buscar la información, porque la información tiene un ámbito, un lugar, un contexto, y la información tiene que ser precisa y apropiada. Si uno habla en términos técnicos, y quizás la mitad de las cuestiones no las entendés y otras las suponés, volvemos a la suposición. La suposición es un saber. Y cuando vos te informás y conocés y sabes, vas a tener incerteza, porque decir, ¿cuándo voy a trasplantar? Pero vas a poder recorrer un camino con un sentido, porque vas a tener esa información, vos vas a poder decidir. Eso es lo importante, que vos puedas decidir, que vos puedas saber, que conozcas, que decidas, que vos tengas autonomía de querer trasplantarte o no, o decir, en este momento no me quiero trasplantar. Obvio que la mayoría, cuando tiene oportunidad, se trasplanta. Pero cuando vos conocés, sabes, decidís, y si tenés autonomía, lo que siempre hablamos, la importancia de adherir al tratamiento, de adherir al tratamiento de la diálisis. Aunque sabemos que es feo, pues bueno, pero es un tratamiento sustitutivo temporal que te va a permitir atravesar esa escalera hasta llegar a lo más deseado, que es el trasplante en el caso que sea renal. Y una vez que trasplantás, vas a tener que adherir a una agenda de controles, a una cuestión también de medicación, de tener horarios, para que eso... Y en toda esa emocionalidad que va y viene, toda esta cuestión, el cómo será, y en realidad toda esa cuestión es con quién, dónde, y con el médico. Y el médico tiene no solo la responsabilidad, porque estudió, se formó, te va a trasplantar, te va a cuidar, va a mejorarte, no solo tiene la responsabilidad, sino la oportunidad de poder darte ese conocimiento, esa confianza, ese vínculo, ese puente, porque luego vas a poner tu cuerpo a ese equipo médico, y que no es cosa fácil. Y ellos son los que van a mejorar tu estado de salud, van a poder trasplantarte, se van a emocionar cuando te vean, uno se con médico y me dice, mirá, ¿sabes que lo vi? Está el muchacho que estaba y trasplantó, y yo lo veo tan bien, y se emocionan, ¿no? Porque esto tiene una cuestión de construcción del trasplante muy particular. Entonces, y esto de tanto la responsabilidad también es de ustedes, de los pacientes, la responsabilidad de asumir la responsabilidad de con quién comunicarme, de con quién informarme, de dónde informarme. Y bueno, esto, la cuestión, por eso hablaba de lo que es la comunicación con pacientes. Uno habla con ustedes, lo que les estoy contando no está en los libros, es por escucharlos a ustedes. Nosotros hablamos todos los días con ustedes y nos cuentan cosas, y nos cuentan sensaciones, tristezas, cuestiones sociales, ¿no? Muchos se despiertan de noche esperando el llamado, uno lo sabe. ¿Y cómo sabes? Y bueno, porque son tantos los pacientes que nos han contado unas cuestiones. Entonces uno, con toda esa información que ustedes nos dan a nosotros, haremos el área social para acompañarlos, para sostenerlos, para cuidarlos si podemos, para hacer todo lo que podamos hacer. Entonces, por eso, lo que decía, el vínculo con el equipo de salud, el vínculo con los organismos provinciales, el vínculo con los técnicos de la diálisis, que lo están sosteniendo y a veces se enojan porque hay que ir 3 veces por semana, 5 horas por día, es una cuestión pesada, lo sabemos. Pero sepan que no están solos, que hay un sistema que está trabajando para acompañarlos, que hay un sistema que está trabajando para que puedan trasplantar, que hay un sistema de un montón de médicos que ni yo, ni Roxana, ni el área social, ni mis conocemos. Son médicos que están en terapia y son aquellos tipos que van a generar ese donante y ahí van a recibir el llamado telefónico para que puedan trasplantar. Y también sabemos, porque nos han contado, que cuando reciben el llamado, se paralizan, se les viene todo encima. Es tanto lo que esperás ese trasplante, ese llamado, que se te mueve todo. Y eso, hasta eso le va a pasar. Pero bueno, esto,
confianza en un sistema y pregunten todo lo que ustedes consideren que tienen que preguntar, pero sepan a quién y dónde preguntar. Bueno, ahora las preguntas, yo creo que lo más lindo son las preguntas, porque nosotros esperamos ansiosos las preguntas. Bueno, vale, Mira, nos leéis acá las apareció preguntas. una pregunta, Walter, que es algo que es bastante recurrente, o sea que nos va a servir la pregunta de Silvia, y que también tiene que ver, ¿no?, con alguna cuestión ahí en la información. Silvia dice: hola, soy de OSECAC, me controlaban en el Austral, de ahí me mandó la doctora Alonso con una carta para que me cambie de centro al Sagrado Corazón. Dice: resulta que soy monotributista y me van a atender en Colegiales, lugar donde no hay equipo de trasplante. Entonces, claro, ella dice: ¿cómo podemos los monotributistas trasplantados para ser tratados en el centro de trasplante? ¿Qué amparo legal tenemos que hacer para defendernos de esta situación, que es peligrosa? Porque si cada vez que voy a una guardia me mandan a ver a mi médico de trasplante, ¿qué va a pasar el día que se me complique en relación al trasplante? Eso está pasando mucho, ¿no? Que los pacientes se terminan como atendiendo en centros que no tienen trasplante y eso los preocupa. Claro. Punto 1. OSECAC, todas las personas que trasplantaron o se atendieron por OSECAC empezaron a ser derivadas al Sagrado Corazón porque es el centro de trasplante propio que tiene OSECAC. O sea, muchas obras sociales nacionales tienen instituido su centro de trasplante propio. Entonces, por una cuestión de recursos y economía, te mandan, eso no es un problema. Está bien, a lo mejor te gustaba más el Austral porque te trasplantó y te hiciste amigo del médico, de la enfermera, del técnico, hola, ¿cómo te va? Obvio que eso es importante, pero lo importante es que te siga uno. Ahora, el tema de la guardia es algo muy recurrente, que cuando vos tenés un problema, no te atiende el equipo de trasplante. Que tiene una lógica, porque el equipo de trasplante está para trasplantar y garantizar la agenda de cuidados que tenés después del trasplante o hacer todos los pre-trasplantes. Entonces, para eso está el equipo de trasplante. Entonces, en realidad la estructura médica es, porque esto pasa en todos lados y no está mal. Te atiende una guardia y la guardia te deriva al equipo de trasplante, porque a veces es una cuestión menor, se supone que la estructura de un hospital que tiene un equipo de trasplante tiene conocimiento de cómo tratar a un paciente trasplantado. Distinto es cuando a veces te derivan otras obras sociales a lugares que no tienen equipo de trasplante, entonces ahí sí hay dudas. Y siempre que hay algo que se complica, inmediatamente hay que comunicarse con el equipo de trasplante. Es importante que tengan los teléfonos, los WhatsApp de algún referente de ese equipo médico, sea una secretaria, un enfermero, un residente. Eso es importante tener. No sé si te contesté la pregunta. ¿Hay más preguntas? Y Walter, me parece que Roxana se está quedando sin conexión. Hay muchos Por eso, agradecimientos sí, también porque la veo sí, estatua, sí. la veo estatua toda dura, la veo como Capitán Hielo. Ahí te leo alguna. Dale. Hay también agradecimientos por la charla, se ve que estaban todos muy atentos porque durante la charla no hubo preguntas y ahora están llegando todas. Pregunta Qué bueno. Augusto, ¿cómo saben ellos si nosotros tenemos los datos de ellos actualizados? ¿Se entendió la pregunta? ¿Cómo saben? Sí. ¿Cómo sé si ustedes tienen mis datos actualizados? Pregunta Augusto. Y eso, mirá, vos tenés mil formas de saberlo. Una es gestionando tu clave de usuario Sintra y entrando vos a tu ficha personal. Y ahí saber, Juan Carlos, vivo en la calle tal, número 344, piso segundo D, teléfonos. La otra es llamar al organismo jurisdiccional o al INCUCAI, o la que sí, mira, quiero verificar mis datos. Y decir, bueno, te voy a decir, decime tu DNI, nombre y apellido, dirección. Eso es importante, verificar sobre todo las cuestiones telefónicas, que es el lugar donde te van a contactar el día que tengas la oportunidad de trasplantar. Perdón, se me había desconectado. ¿Ahí me escuchás, Walter? Ahora sí. Se me desconectó internet. ¿Ahí me estás escuchando vos? Sí, perfecto.
A ver si más no, preguntas. porque yo ahora no te veo. Bueno, qué lío. No, ahora sigo con las preguntas, pero también quería contarles porque sabemos que hubo mucha preocupación también en el último tiempo con respecto al tema de la vacuna. Nosotros Escuchamos mal, Ro. con nosotros también O tal vez con internet. INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplante y Sociedad Argentina de Infectología, todas las consultas que nos fueron pacientes, transmití la misión para explicarse un poco la cuestión de los menores, bueno, una serie de temas. No sé si querés agregar algo con eso, Walter. Escuché la cuarta parte porque se te cortaba. No sé si te escucharon bien. No, si podés repetir, mejor repetirlo Entonces por los las demás dudas. también. Bueno, lo repito entonces, no, que con respecto a las vacunas sabemos que hay mucha preocupación con ese tema y que desde el INCUCAI mandamos todas las consultas a la comisión de INCUCAI, Sociedad Argentina de Trasplante y Sociedad Argentina de Infectología, para que, y lo mismo que hicimos durante toda la pandemia, esas sociedades den algunas recomendaciones respecto a temas que ya circulan, que tienen que ver con la pertinencia de dar o no una tercera dosis, el tema de los menores de edad, etcétera. O sea, quiero que sepan que estamos trabajando en eso. No dimos ninguna información al respecto porque realmente no la tenemos y tenemos que ser responsables con eso y no dar una información que todavía no está chequeada o que todavía no está consensuada. ¿Ahora se escuchó? Sí, Ro. Ok. Bueno, para ahí quería ver las otras preguntas que había. En torno a la comunicación, ¿qué le decimos a un paciente que se pierde la posibilidad de intervenir en un operativo por no tener actualizado el crossmatch y vive a más de 1000 kilómetros de distancia? No, eso no puede ser un impedimento. Si no está actualizado, te va a hacer el crossmatch. Por una cuestión que el crossmatch se hace. Eso es medio, como ahora surgió toda esta cuestión de la pandemia, porque hay un montón de estudios que ahora no son obligatorios hacerlos, la situación clínica, por ejemplo, porque justamente lo que se recomendó fue, como el virus potencialmente está en los hospitales, para cuidarlos que no fueran hospitales, excepto que necesitara el equipo médico o una cuestión de urgencia. Entonces, si no está actualizado, no hay problema, porque te van a hacer el crossmatch al momento del operativo. Es una cuestión que a veces se hace igual, aunque esté actualizado, por una cuestión de reasegurar. Lo único que se mantiene la periodicidad de actualizarlo son las personas hipersensibilizadas. Ellos tienen un puntaje adicional por esa cuestión que realmente son pacientes con injertos previos, con trasplantes anteriores. Entonces, ellos sí tienen que actualizarse. El resto, si lo tenés, bárbaro, pero no es un problema que te impida trasplantar por eso. No, y si apareció algo de eso, si algo de eso parece que sucedió, lo tiene que hablar con el equipo de trasplante y si no recibe una respuesta ahí, bueno, plantearlo ante el INCUCAI y nosotros veremos si hay algo de eso que podemos, volvemos al mismo tema, no quedarse con la duda, porque me da la sensación que acá Claudia, que es quien lo está preguntando, o vio en algún lugar que esto pasó, o bueno, entonces Claudia con el equipo médico o con el INCUCAI para ver qué fue lo que pasó y si ahí no hay algún malentendido. Rosa, esta pregunta no te la vamos a poder contestar. Y una cosa para aclarar. Para decir eso, el paciente tuvo que haber sido convocado en el operativo de trasplante. O sea, haber sido convocado y concurrir. Por eso, pero como no sabemos si esto Claro, pasó y tal vez... Nos pueden llamar, vemos la ficha, porque a veces también, perdón, sí. que quería, a veces también se construye y obvio que es valioso, la información entre pacientes, ustedes son una comunidad, los pacientes también. Entonces, muchas veces se suponen cosas, y el suponer no es un saber. Los otros supuestos, si tenés tal edad no trasplantás, es absurdo. Que influye tal o cual obra social, absurdo.
que si trasplanto en tal lugar, trasplanto antes. Absurdo. Y se dan como saber, porque te lo cuenta un compañero que dializa, por ejemplo, y no es así. Entonces, cuando tengan esa incerteza, como dijo Roxana, equipo médico, o nos llaman a nosotros, o gestionen su clave y vean. Y si tienen dudas, ahí, equipo médico o en INCUCAI, o los organismos provinciales. Bueno, dice, la pregunta de Rosa no la vamos a poder contestar. Ella nos dice, soy trasplantada luego de 2 años de diálisis. Ahora comenzaron problemas óseos en la columna y el coxis. ¿Es común? En realidad, Rosa, eso lo tenés que ver con el equipo médico, porque nosotros no somos médicos y no sabemos. Nos pasa lo mismo que a vos. Sí, muchas veces seguramente escuchamos que la diálisis a veces genera algunas cuestiones óseas, pero es solamente lo mismo que escuchamos, igual que vos o que otras personas. Pero hablalo con el equipo que seguramente te van a poder responder, o con el equipo de diálisis, ¿no? Con el médico o la médica que te atienden en diálisis. La pregunta de Sonia es, si pasaron muchos días y aún no llega el turno para vacunar menores con comorbilidades, ¿podemos ir a un vacunatorio sin turno con orden médica? Creo que no. ¿Vos qué decís, Walter? Me parece que no. No, generalmente tenés que ir con turno. Tenés que registrarte, inscribirte en el registro de la jurisdicción, de la provincia y esperar la convocatoria. Porque excepto cuando por ahí sale... No, es que a veces viste que sale, por eso también hay que verlo en las páginas oficiales de, de cada una de las provincias, digamos, de la provincia donde vos vivís, porque a veces ha salido, bueno, ahora los mayores de tal o de tal grupo ya pueden concurrir sin turno, pero no creo. Si no, acércate a algún vacunatorio y lo preguntás ahí en la puerta. Yo el otro día, por una duda que tenía, por una de mis hijas, me acerqué y a la puerta le pregunté a los chicos que estaban ahí, por un tema también de turnos, y ellos me contestaron. Si pasan por algún lugar, capaz les puedes preguntar. Silvia dice, mi duda es que cuando me pasa algo en relación a trasplantes, a los monotributistas no nos atienden en el Sagrado Corazón, nos mandan al sanatorio Colegiales y ahí no hay centro de trasplante. Se trata de una diferencia importante. Sí, yo creo que es bastante parecido a lo que respondiste, pero bueno. Claro, pero no, una cuestión es que vayas porque te duele la garganta, el sanatorio Colegiales. Y otra cosa vas que vayas por un problema renal. Si vos por un problema renal, te tiene que atender el equipo de trasplante. Eso. Pero lo que pasa es que no hay. Y la mandan ahí. Claro, bueno, no es porque sea monotributista. Si es un problema renal de tu trasplante, ya te digo, una cosa es un dolor de garganta porque tenés que, ponerle un dolor de la pierna, porque ahora la garganta se asocia al COVID. Un dolor de pierna, vos tenés una distensión. Que te atienda el médico de guardia tiene una cierta lógica. Ahora, si vos tenés un problema renal, no te tiene que atender el sanatorio colegiales. Te pueden atender el sanatorio colegiales como lugar, pero te tiene que atender parte del equipo de trasplante, o médicos que están con el equipo de trasplante. Cualquier cosa vos nos llamas, si es un caso personal, lo hablamos y te decimos qué hacer. Alberto pregunta, dice que está en lista de espera para un trasplante de riñón y él lo que quiere saber, que esto le pasa también a muchos pacientes, quiere saber quién es el primero que se va a comunicar con él cuando esté su oportunidad de trasplante, si lo van a llamar del INCUCAI o lo van a llamar del hospital donde se va a trasplantar. Exactamente, te van a llamar del hospital donde van a trasplantar, porque el que va a decidir si ese o de su órgano... centro de diálisis, ¿no? Claro, a veces ¿También? puede ser, porque a veces puede ser que el médico de trasplante hable con el médico de diálisis y te llame. Te va a llamar el equipo médico. Generalmente llama el equipo de trasplante. Te puede llamar el equipo del médico de diálisis. Porque el equipo de trasplante es el que va a aceptar ese riñón para vos, por cuestiones médicas. Bueno, Viviana dice, soy de Necochea y en septiembre tengo la primera consulta pre-trasplante. ¿Qué tiempo tengo para llegar al momento que me llamen para el trasplante? Y todo depende de cuando ingreses a lista de espera. Es importante hacer un seguimiento. Explicar un poco lo de los pasos, ¿no? Claro, es importante seguir el proceso de inscripción. No es solamente con la indicación de trasplante. Hay que hacer varias cosas. La diálisis técnica al trasplante, autoriza la obra social,
turno, los médicos te van a estudiar, estudios médicos de rigor, obra social te autoriza y entras a lista de espera. Pero eso, todos aquellos que están en proceso de inscripción, síganlo, nos pueden llamar, tramiten su clave Sintra, hablen con la jurisdicción, hagan un seguimiento, porque a veces hay demoras innecesarias. Y la lógica es que si te encargo trasplante, entres a lista de espera cuanto antes, en el menor tiempo posible. Y Viviana, si podés, una idea y recomendación, andá anotándote en algún lugar, que puede ser en tu teléfono celular o en algún, todas las cosas que se te vayan ocurriendo que tenés que preguntar, porque vas a llegar a esa consulta y a ese momento, y ahí, viste, como que se te pone todo en blanco lo que tal vez querías preguntar. Como justamente estás lejos, está bueno que le preguntes todos los pasos también que tenés que ir siguiendo, como decía Walter recién, porque una de los errores más frecuentes es ese. Voy a la consulta, me dicen que me tengo que trasplantar y ahí me quedo, y después cuando salgo de ahí no sé qué es lo próximo que tengo que hacer, qué tengo que ir hasta mi obra social, tengo que ir a pedir turnos, tengo que autorizar las órdenes, cómo tengo que hacer, o sea, todo eso, trata de anotártelo para que te lo expliquen. Y bueno, y a veces uno también se siente seguro entrando a la consulta con otra persona, ¿no? Que puede ser un familiar, un amigo, alguien que capaz que te ayuda a hacer esas preguntas. Eso es una decisión personal que cada uno toma si no se siente invadido por el otro, ¿no? Pero si vos sentís que te va a ayudar, está bueno. Igual ahora está difícil porque no te dejan entrar con otro, bueno, por todo el tema del COVID. Pero algún día va a pasar, así que por eso tratamos de... bueno, Claudia dice que esto del cross-match pasó porque fue convocado anoche. Claudia, hablemos después de este tema, a ver qué fue lo que pasó, ¿sí? Porque nosotros no lo podemos saber a priori. Tenemos que ver específicamente el caso y si fue así, ver qué fue lo que pasó. Lo del cross-match que dice que se perdió la oportunidad. Bueno, y Silvia, después comunicate con el equipo, porque es lo del tema del monotributo, que bueno, ahí veo que está medio embrollado el tema, que queremos poder darte una respuesta, pero sería bueno que pudiéramos hablar y que el equipo que tiene mucha experiencia pueda analizar a ver cómo podemos ayudarte. Bueno, acá repito, ¿no? Nosotros hay soluciones que no tenemos o decisiones que no podemos tomar, pero sí muchas veces ayudamos en esa articulación, porque a veces es más fácil para nosotros levantar un teléfono y comunicarnos con alguien que para ustedes. Y un tema muy, muy típico, ¿no? Que Walter siempre lo menciona en nuestras reuniones y es un tema que le preocupa mucho, donde él muchas veces tuvo que intervenir. ¿Cómo voy a viajar cuando me llegue el trasplante? Si estoy lejos y mi equipo de trasplante está a más de tantos kilómetros, ¿cómo voy a viajar? Eso lo tengo que saber antes, lo tengo que hablar con mi obra social antes. Y sobre todo le tengo que preguntar a mi obra social a quién y a qué teléfono voy a tener que llamar si mi trasplante es, me llaman a las 3 de la mañana, porque no siempre te van a llamar en el horario de atención. Entonces, pregunten esas cosas, tengan un lugar donde tengan esas anotaciones en un papelito en la heladera, donde quieran, tengan anotados esos teléfonos que van a ser los teléfonos útiles para ustedes, porque llega el momento que te llaman a las 12 de la noche y ahí no te van a servir los teléfonos que tiene la obra social. Y si vos llamás a esos teléfonos que tiene tu carnecito que dice para emergencias, comuníquese con tal, la persona que te atienda probablemente no tenga mucha idea de lo que le estás hablando, del viaje, del trasplante, de la cobertura, etc. Entonces, que la obra social te diga cómo tenés que actuar en ese momento. Y habla con tu equipo también para saber cómo tenés que actuar. ¿Dije bien esto, Walter, o querés agregar algo? Sí, sí, sí. Igual, digamos, y otra cosa que es importante, pregúntale a sus médicos, escúchame, Alberto, si me llaman después de las 8 de la noche, ¿por qué puerta entro? Porque a veces vos vas al hospital, 10 de la mañana, entras por la puerta principal, hola, hola,
y ahora cuando caes después de las 6 de la tarde, esa puerta principal está cerrada, y tienen que entrar por la puertita del costado. Parecen pavadas, el momento de mucha emoción, así, todo eso dificulta. Y de repente te agarra el de seguridad, no, acá no puedes pasar, te dice. Entonces resulta que la instrucción del órgano termina en manos de un personal de seguridad. Entonces, hay preguntas que se Rosana, anotarse. Si es a partir de las 6, ¿por qué puerta entro? ¿Por dónde empiezo? ¿Está en el tercer piso, en el segundo piso? ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién veo? Te van a decir cuando te llaman. Pero eso tenerlo siempre como el diagrama ante el operativo de trasplante. Bueno, otra vez, durante la pandemia se hizo muy difícil mantener la comunicación con el equipo, con mi equipo de trasplante, y aún no puedo ir a control. Tenemos que tratar de retomar esa comunicación, no nos quedemos con aquel momento de la pandemia que fue el más duro, que fue donde no podían ir a los controles, donde no se podían acercar. Si no tienen forma de comunicarse porque no encuentran la manera, porque no encuentran los teléfonos, porque llámenos a nosotros, que vamos a tratar nosotros de ayudarlos a que se reconecten con el equipo. Pero es importante, algunos equipos capaz que tardíamente, porque al principio pensaron que iba a pasar más rápido, pusieron algunos teléfonos de WhatsApp o algunos correos electrónicos, entonces algunas direcciones de correo. Si no encuentran la forma, nos llaman y nosotros vamos a tratar de ayudarlos a averiguar cómo reconectarse, pero no se queden sin esa conexión. Otras preguntas que tengo que me llegaron por acá. ¿Qué hacemos cuando no podemos generar una buena relación con el equipo? Y va de la mano de otra pregunta, que es, siento que cuando le pregunto a mi médico se enoja. Bueno, cuando uno no puede generar una buena relación y la relación es irremontable, la cosa se empieza a poner difícil, porque nosotros tenemos que confiar en nuestro equipo, tenemos que poder tener la libertad para preguntar, podemos llegar a plantearlo, porque a veces puede haber un espacio para reconvertir esa relación, para decirle, doctor, a veces a mí me da miedo porque lo veo, o me da cosa porque lo veo apurado, entonces no me animo a preguntarle, pero yo necesito saber. Difícilmente si uno se lo diga así, el médico va a reaccionar bien. Ahora, también les tengo que decir que algunas veces cuando la relación está quebrada, bueno, es necesario encontrar un camino a veces de cambio de equipo. A veces se puede y a veces no, pero estas son todas cosas que hay que hablarlas, que hay que verlas particularmente y ver si esa relación se puede reconvertir o no. Y si no se puede reconvertir, es difícil a veces seguir con un médico con el que uno se siente que hay un sentimiento tan poco productivo como el enojo, ¿no? Así que eso es un tema difícil. Y a veces no cambiar el equipo. No, a lo mejor es cambiar el médico referente del equipo, sin cambiar el equipo, sí. ¿No? Siempre hay que poner voluntad para mejorar las cosas, y se puede. Sí, muchas veces se puede, sí. Por eso decía que a veces también es la forma en que uno lo dice, porque también uno, viste, como que se va cargando y cada vez va peor. Y es razonable, sí, no digo que claro, no, pero... Obvio que es razonable que estén enojados los pacientes a veces. Obvio. ¿Y cómo vas a estar enojado si de repente estuviste 3 años dializando y no estás en lista de espera? Y después te indican trasplante y tardaste un montón en estar lista de espera. ¿Por qué no vas a estar enojado? Si a lo mejor te maltrató un técnico y hay que cuidarlo y hay que tener paciencia con los pacientes. Está bien, hablan con una persona un poco particular, ¿no? Que para mí los pacientes tienen, y no todos se portan bien a veces, ¿eh? Pero bueno, obvio que tenés motivo para estar enojado. Que sí, todos tenemos cosas. Por eso yo también te decía que a veces uno tiene que cambiar también la forma de cómo dice las cosas. Porque también vos te enojás. Y bueno, y entonces, eso, el enojo, miren, hay una cosa en comunicación que nosotros hablamos mucho con los médicos, ¿no? Y con las médicas, que tiene que ver con eso. Uno levanta el tono de voz, el otro eleva el tono de voz. Ustedes hagan la prueba cuando hablan con alguien, si vos le empezás a hablar bajito a alguien, el otro inmediatamente empieza a bajar el tono. Si vos le hablás más lento, el otro, porque enseguida se contagia eso. Entonces, claro, cuando uno va con un tono enojado, a veces la conversación se empieza a poner medio ríspida. Mirá lo que dice Marco acá, que es verdad, ¿no? Dice, la verdad es que es increíble todo lo que no se hizo
por falta de información. El día que, dice, el día que, en nuestro caso, el día que les tocó el trasplante, nos manejamos en vehículo propio. Todo salió muy bien, pero es un placer estar informado. Informarse con ustedes, dice, ¿no? Bueno, gracias. Y es verdad, porque qué bueno que ¿qué haces? bien. Agarrás el auto y arrancás. Lo que pasa es que si estás en el sur y te tenés que ir 1500 kilómetros, no es lo mismo que agarrar el auto e irte 300. Por eso hacemos tanto hincapié en eso. Pero son cosas que uno se olvida de preguntar, que no las preguntás y ahí después no tenés ese teléfono en ese momento. A ver si hay alguna pregunta más y si no, bueno, por ahí vamos. Si leo algo en redes sociales y tengo alguna duda, puedo preguntar en el INCUCAI si es verdad esa información que leo. Sí, en nuestras redes pueden preguntar todo lo que quieran. Nosotros tratamos, a veces demoramos un poco más, pero tratamos de ser una institución que contesta a todas las preguntas. Hay preguntas que podemos contestar en la propia red y hay otras que mandamos a decir, comunicate a tal teléfono. Cuando mandamos eso es porque lo que tenemos que contestar no nos parece prudente contestarlo de manera pública. Nos parece más prudente hablarlo de manera personal. O porque tenemos alguna duda y queremos repreguntar y entonces no queremos contestar cualquier cosa para que todos entiendan todo mal. Nuestro equipo se reúne, bueno, tenemos diferentes equipos dentro de la dirección y habitualmente tenemos reuniones semanales todos los equipos y el equipo de redes tiene una reunión semanal que tenemos entre todos y una que tiene solamente el equipo que hace contenidos, así que se reúnen 2 o 3 veces por semana y están todo el tiempo revisando eso. Así que sí, nos pueden preguntar todo lo que ustedes quieran. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, por ahí podemos ir cerrando y encontrarnos entonces en 15 días. ¿Querés agregar algo más que se te ocurra? No, Walter. No, que es el viernes 27 el próximo encuentro. Así que, no, creo que si no tienen preguntas, esperamos no haberlo aburridos, que haya servido, que haya disparado las preguntas, que nos den más trabajo a nosotros, que nos llamen, que llamen a sus médicos, que insistan. Y esto, la confianza, ¿no? De que con todo este lío de la pandemia, ¿no? Que a veces uno también es un poco crítico porque creo que a veces hay sistemas que en la pandemia ya lleva un tiempo y nos aprendió, tenemos que estar haciendo más cosas, sobre todo con los pacientes, con ustedes, ¿no? Estar más cerca, estar más informados, estar más contenidos. Bueno, creo que hay distintos equipos que están trabajando en ese sentido. Pero esto que decía Roxana, Claudia. Antes de terminar, mira, no quiero dejar esta pregunta sin responder, que justo ahí recién acabo de hacer, que es, ¿cuál es la mejor combinación de vacunas que recomiendan para las personas trasplantadas? De nuevo, no lo sabemos nosotros, pero estamos súper atentos al tema vacunas y consultando con la Sociedad de Infectología, con el comité, el comité de infectología que se vincula con el tema trasplantes y con la Sociedad de Trasplantes. Ni bien nosotros tengamos algo, vamos a publicar lo que tengamos, pero estamos con eso. Bueno, ayer fue la reunión del Consejo Asesor de Pacientes y también se planteó, así que Walter ya ayer había advertido eso, había dicho, vamos a empezar a recibir estas preguntas, porque sabemos que es una preocupación para los pacientes. Y bueno, nada, nosotros también buscando las respuestas para poder darle respuestas a ustedes. Sí, y la clave es tu médico, es hablar con tu médico, esa es la clave. Nosotros podemos dar una información técnica, científica, pero el médico te dice, no, mirá, esperá, él te conoce, él sabe cómo sos, cómo llegaste al trasplante, cómo estás después, él sabe. Entonces, el que te va a decir si esto o lo otro es tu médico. Y el comentario de Claudia también que me parece interesante para casi también como para ir cerrando este encuentro, ella dice qué importante es la comunicación, en la confianza y cómo repercute en lo psicoemocional. Y es verdad, cuando vos no confías en lo que te dice tu equipo médico, tu equipo de salud, se hace medio difícil realmente. Sí, pero igual yo creo que la mayoría, yo creo que es al revés. Yo creo que la mayoría tiene confianza,
los quiere. Sí, obvio. Creo que es un sistema fuerte el que tenemos. Nosotros todos los días recibimos agradecimientos de ustedes, y agradecen a los médicos, y eso está bueno en todo este lío, en toda esta cuestión. Laburamos con el cuerpo, y todos los días el equipo recibe un agradecimiento por tal o cual cuestión, ¿no? Y creo que, obvio que hay casos, pero la mayoría tienen buena relación con los médicos. Uno cuando escucha a los médicos que dicen, esto que dije hace un rato, lo vi a fulano, y me emocioné, ¿por qué? ¿Cómo estaba? Después sí, como todas cosas, sí, la mayoría, una gran familia de problemas. Sí. No sé si pero más tiene preguntas, mucha ¿no? repercusión cuando no pasa. Claro, obvio, Eso, a eso creo que se refiere Claudia. obvio. Entonces, Sí, bueno, totalmente. por eso suena tanto. Es más, Y bueno, nosotros... lo que dice Carlos Corti, que me gustaría porque Carlos dice esto, pero me gustaría que vos comentes algo sobre esto. Carlos dice, recordar que con la credencial se puede sacar el pasaje en el momento de tener un operativo, pero yo creo que eso es algo que hay que tener cubierto por la obra social y antes, y ¿no? lo que dice Carlos, sí, pero recuerden que la credencial y la ley, Pero sea, pero ahí tengo una duda yo también. Está bien lo que dice Carlos, podés sacar el sí, pasaje, totalmente. pero te tiene que, vos eso lo tenés que tener pautado con tu obra social antes. Claro, es una ¿Cómo te vas a responsabilidad de la obra trasladar social. al momento del operativo? Sí, es una responsabilidad de la obra social. Claro, porque no me imagino yendo con tu credencial a la terminal No, en el momento claro. del operativo. No, ni para los controles tampoco. Es algo que tenés que tenerlo pensado, planificado. En pandemia hemos encontrado casos que insólitos, ¿no? Vecinos poniendo su auto. Conocí a un paciente, de hablar, que tenía un auto guardado que no lo usaba excepto para el día que lo llamaran. Y no era un millonario, era un auto muy lindo, lo mantenía, lo mantengo, no me acuerdo el modelo que me has dicho, y lo tenía guardado, que era únicamente lo voy a encender el día, lo encendía por la batería, dice yo lo tenía preparado para el día del trasplante. Vivía, creo que en la provincia de Santa Fe, pero estaba un poquito más atrás de Rosario, y trasplantaba a Buenos Aires. Y así muchas cuestiones, ¿no? Pero tienen que, o la obra social, o tener pensado cómo van a venir, de qué manera, y a cuántas horas. Realmente tienen que ver con lo renal, porque los pacientes hepáticos, algunos no, pero la gran mayoría de los hepáticos, pulmonares o cardíacos están recibiendo cerca del equipo de trasplante porque es un requerimiento. No, el hepático puede tener un poquito más de distancia. Pero bueno, sí tener planificado cómo llegar. Bueno, un comentario de Fundaí: el conocimiento superador, la inteligencia emocional, la comunicación vinculante, el equipo integrador, muy buena la reunión, los felicito. Dice, soy mamá de Marco, mucho aprecio toda la confianza entregada a Dios primero y al equipo en segundo lugar. Una pregunta de Augusto, dice, ¿el donante cadavérico no debe tener muerte cerebral? Sí, Augusto, el donante cadavérico en principio es una persona que está fallecida y el diagnóstico que se hace de su fallecimiento es con criterios neurológicos, que se llama comúnmente muerte cerebral, y por eso los donantes de órganos generalmente son personas que están internadas en unidades de terapia intensiva, a los que primero se intentó asistirlos, luego se detectan signos de muerte, se hace ese diagnóstico de muerte y una vez que la persona está fallecida, entonces recién ahí puede ser donante de órganos. Cuando una persona fallece directamente de parada cardíaca, solamente puede ser donante de tejidos. Bueno, muchas gracias. La información es un derecho. María Eugenia Vivado. Y bueno, nada más. Bueno, nos despedimos entonces, ¿te parece? Perfecto. Y los invitamos entonces el viernes 27 de agosto, que vamos a pensar un tema para compartir, para estar juntos, para estar cerca, para acompañarlos, para transitar esta espera de ustedes y para estar juntos y fuertes, hacernos fuertes en la adversidad, que ya estamos mucho más fuertes que el año pasado porque aprendimos. Y bueno, un excelente fin de semana. También, ¿no? Si ¿Cómo? se les ocurre a ustedes que son los asistentes que Claro. están habitualmente y ven que hay algún tema que nosotros no detectamos o que ya hayamos tratado, pero que les parece que merece la pena
volver a ser tratado, manden temas. Le vamos a proponer ahí al equipo de redes que haga una plaquita para que puedan también sugerir ahí temas para el próximo webinar. Y bueno, y buenísimo lo que tiró Ro, propongan que pensamos el tema, a partir de que ustedes nos propongan, pensamos un tema y lo abordamos. Y bueno, buen fin de semana que es largo y excelente día de la niñez, ¿no? Besen muchos a los niños, quiéranlos mucho, hagan unos regalos, que lo mejor es la infancia. Ahí nos formamos y ahí nos empezamos a transitar nuestra felicidad. Bueno, ¿les parece que nos saludamos y nos despedimos? Leí tu tema, el tema que tiraste, lo vamos a tener en cuenta. Abrazo ¿Cuál? para todos. Chao, chicos. Un secreto, después te lo cuento. Ah, listo. Chao.